La ignorancia. Cuida de lo público. Sin mundo. Entre los agoreros existe una idea común que defiende que estamos potenciando una sociedad de idiotas y también de imbéciles, que no es lo mismo. Tanta preocupación por la imagen de uno, por el potencial de uno, por los sueños de uno, por la carrera de uno, por el futuro de uno, que terminamos olvidando que, para constituirnos en uno, existe la condición necesaria del otro. Este obsesionarse, solo por uno mismo, es lo que los antiguos griegos calificaban como idiota. En su etimología, idiota proviene del término griego idiots, que podemos interpretar literalmente como aquel que solo se ocupa de sus propios asuntos, hombre particular, privado, hombre común, plebeyo, profano, que no es técnico en ninguna profesión, el no iniciado, el lego. Más interesante si cabe es la raíz de la palabra, idios, que significa peculiar, propio, aislado. Pero con el paso del tiempo se ha ido derivando a otras acepciones que todos tenemos presentes. Entre las concepciones actuales, consideramos idiota a aquella persona que, sin aparente tara mental, no logra comprender lo que sucede a su alrededor. Siguiendo la definición del DRAE, 1. Tonto o corto de entendimiento, 2. Engreído sin fundamento para ello, 3. Propio o característico de la persona idiota, 4. Que padece idiocia, y 5. Que carece de toda instrucción. Esto es lo que, a día de hoy, se suele entender por idiota. Algunas de estas definiciones guardan relación con elementos externos, es decir, o requieren un entendimiento del mundo, considerado este como algo ajeno al idiota, o bien el idiota carece de instrucciones, y no posee la educación necesaria para comprender cómo funciona este mundo. Ambos casos nos presentan a un personaje que posee una visión de la realidad muy limitada. El resto de los significados están relacionados con la consideración más habitual, el de una persona tonta, corta de inteligencia, que obra con pocas luces. Evito la designación más psiquiátrica y preocupante, que es aquel que sufre idiocia, en la que existe una carencia importante de las facultades psíquicas o intelectuales. De lo que no cabe duda es de su abundancia, porque de otra manera no se entiende que la riqueza léxica del español haya sido capaz de crearle más de 70 sinónimos. Necio, tonto, bobo, alcornoque, masmordón, morral, marmolillo, pavo, ceporro, monote, guaje, guanajo, zambombo, zamacuco, zampatortas, zampabollos, papanatas, camueso, tontaina, ciruelo, leño, mameluco, bolonio, soquete, madero, burro, borrico, mastuerzo, asno, macho, pollino, tontucio, babieca, pavitonto, corto, limitado, obtuso, imbécil, mentecato, memo, lerdo, tardo, topo, incapaz, porro, estulto, estólido, lelo, lila, inepto, falto, fatuo, gili, insensato, bozal, rudo, tolondro, badulaque. Mamacayos, sote, cerrado, majadero, sopenco, bruto, abrutado, salvaje, beocio, chocho, panoli, simple, sandio, sancirolé, bausán y solocho son todos ellos, becerra. El tonto colectivo, la ideología es mejor no enfrentarse nunca a un idiota. Al no compartir su lógica nos resultará totalmente impredecible. Es incomprensible para nosotros entender por qué hace una cosa o por qué razona de una determinada manera. Esta desavenencia nos provocará desasosiego, que, sin el debido control, puede transformarse en ira, especialmente si tratamos de hacerle entrar en razón, ya que lo más probable es que nosotros terminemos perdiendo la nuestra. El problema se acrecienta cuando los idiotas son muchos y encima toman el poder. Si bien no se refiere explícitamente a ellos, Ortega apuntaba al devenir de esta cuestión cuando hablaba, allá por la primera mitad del siglo XX, de que la masa, la muchedumbre, estaba acaparándolo todo, pero a su vez afirmaba que por el simple hecho de ser masa no podía ni debía gobernar su propia existencia. Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas, cabe padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre.
Se llama la rebelión de las masas. El sujeto normal que se enfrenta a la masa idiotizada tiene asegurada la derrota. Para autores como Moreno Castillo, el tonto colectivo se refugia bajo el término ideología, que es un compartimento estanco preparado para alojarlos. Es importante no confundir una ideología con unas ideas. Las ideas suelen ser dinámicas y se reconfiguran con el devenir de los tiempos, pero las ideologías suelen estar más mitologizadas y se embadurnan de sentimentalismo estático. Les facilita un código a todos aquellos que son incapaces de construirse el suyo propio, el antiguo idiota. Para los griegos clásicos, y más en concreto para los atenienses, el idiota era aquel que se desentendía de los asuntos públicos, de los temas de las polis, y solo se ocupaba de su privacidad. Igual esta definición puede ser válida para muchos contemporáneos, pero en lugar de llamarlos idiotas los definiríamos como ególatras, pasotas, sobraos. No es de extrañar que se usara una palabra concreta para adjetivar a todos los que huían de lo público. En Atenas existían muchos reclamos para formar parte de la vida y organización de la polis. En la asamblea los ciudadanos se reunían para debatir los asuntos que les concernían. Formaban parte de la administración del Estado, Consejo de los 500, como representantes elegidos, y los tribunales populares eran escogidos por sorteo. Participaban en los asuntos públicos y a cambio recibían un pago denominado liturgia. En este escenario había tres cuestiones que se tenían muy en cuenta y que ayudaron a enriquecer la cultura de los atenienses: la isonomía, que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; la isegoría, que es el derecho a que todo el mundo pueda tomar la palabra en la asamblea; y la parresía, que es la nobleza de hablar francamente, sin presiones, sin necesidad de reservar nada. Tenían a buen reclamo haber sido los primeros en diseñar la escuela pública y obligatoria. Así se hizo constar en la constitución de la colonia ateniense de Turia, que fue redactada por el sofista Protágoras, amigo y consejero del gobernador Pericles. La importancia de la pedagogía, pedae, la preocupación por conocer las reglas de la retórica, el afán por querer hablar bien en público, oratoria, y la necesidad de ser elocuente, eloquentia, apuntan no solo a la categoría de lo social, sino a la preocupación por mejorar, por aprender, por formar, por educar sin perder de vista la valía de lo colectivo. Este esmero por la pedae, educación, pone de relieve la relevancia del conocimiento entre los griegos. Tanto es así que algunos filósofos llegaron a asociar la estupidez humana con la maldad. Mucha gente está convencida de que las malas personas son lo suficientemente inteligentes como para hacer daño y lograrlo. Consideran que son gente perspicaz. A nadie se le ocurre pensar que son idiotas a excepción de Sócrates. Sócrates concluyó que la gente que hace el mal, en el fondo, lo hace por ignorancia, porque son idiotas. Idiotas porque no se preocupan de participar en la vida social sino más bien de destrozarla. Frente al idiota pasivo que se aísla, el idiota activo trata de romper aquello de lo que no forma parte. Esta idiocia destructiva, según Sócrates, esconde una falta de amplitud de miras evidente, designa una estrechez mental propia de una gran limitación, porque si fuera capaz de mirar desde otra perspectiva se daría cuenta de que provocar daño a otras personas no mejora su vida. En la actualidad, existe una variación popular de este análisis socrático que se denomina el principio de Hanlen o navaja de Hanlen, que consiste en atribuirle a la maldad aquello que debe ser asociado a la estupidez. Es cada vez más habitual que, al descubrir alguna cuestión, acción, opinión que nos genera conflicto con los demás, le atribuyamos una intencionalidad dañina cuando, si lo analizamos con claridad, lo más probable es que esté relacionado con la idiocia. El principio de Hanlen, si lo identificamos en nuestra cotidianeidad, puede provocarnos una relajación de la tensión emocional, esa que se activa cuando sentimos que existe una intención de hacernos daño, ofendernos o incomodarnos. La idea es asumir una actitud casi estoica que viene a decirnos que a alguien que nos está provocando dolor es mejor considerarlo un imbécil antes que una mala persona, ingobernable e incompleto. Sea como sea, existen pocas palabras como la de idiots que sean capaces de expresar de un modo tan nítido lo particular, lo simple. Los griegos lo entendían así: alguien que se encierra en lo propio. Pero ese sentido de lo propio tenía ciertas connotaciones sociales, pues exigían del varón adulto, libre, con casa y por lo tanto hombre público, que fuese capaz de dominarse a sí mismo y ejerciera el control de su vida privada, mujer, esclavos, hijos. Visto así,
el idiota puede concebirse como aquel que no es capaz de controlar sus asuntos privados, es decir, sus limitaciones le impiden gobernar su propia casa. Pero también existe otra manera de verlo. Giorgio Agamben nos apunta que los esclavos, las mujeres y los niños no tenían vida pública, les estaba prohibido, ya que formaban parte de la vida privada de otro. Agamben lo denomina desnudez. La falta de la parcela de lo público, que les estaba vetada, obligaba a estas personas a vivir para sí y en sí mismas. Su idiocia venía impuesta por decreto. Esta imagen de no tener vida pública, la de estar solo en el ámbito de lo privado, mujeres, niños, esclavos, de no ser visto, de no tener voz, de no poder expresarte y participar en los asuntos sociales, implica un concepto de idiota más amplio que nos referencia a las personas que solo tienen su mundo interior, los marginados, los excluidos, los aislados. También podemos ser unos idiotas desde el momento en el que, al someternos a la voluntad de otro, eliminamos nuestra identidad. Esto implicaría, por ejemplo, adoptar como modelo de vida toda una ideología al completo. Vivir sin separación alguna entre el ámbito de lo privado y de lo público, aceptando todo un pack ideológico. Si le damos una vuelta de tuerca al análisis podríamos concluir algo evidente, y es que el idiota lo es porque solo se ocupa de lo privado y también porque está privado de algo, y ese algo es lo público. Es un hombre incompleto porque, al estar en lo privado, también está privado. Al estar en lo propio, dedicado a lo suyo, no da paso al diálogo, no deja que el logos, la razón común, le atraviese. A este respecto hay una anécdota significativa sobre nuestra valoración del tema. Tiene que ver con la historia de una comunidad de científicos que fueron a pasar test de inteligencia a algunas tribus del Amazonas. Cuando los repartieron y les dijeron que tenían que contestarlos individualmente, estos se extrañaron de que los examinadores no los ayudasen. No entendían que tuviesen que realizar aquellos ejercicios de manera individual porque ellos consideraban que la sabiduría y la inteligencia solo se entienden desde la comunidad. Si podemos solucionar estos problemas entre todos, ¿qué idiota querría intentar resolverlos de manera solitaria? Esto le sucede a aquel que no deja espacio para compartir la razón con los demás, para contaminarse de la sabiduría y participar de ella. Pero no todos son críticas destructivas. Gracias a que existen idiotas hemos logrado que los conocimientos más complicados y especializados se hayan trasladado a un lenguaje tan sencillo y directo que hasta ellos podrían comprenderlo. En la antigua Grecia, los médicos tenían una formación especializada y no apta para profanos. De hecho, solo transmitían su sapiencia a los hijos o discípulos. Pero la salud era un tema público que afectaba a la sociedad y no había médicos para atender a toda la población, de manera que la medicina, según nos cuenta Jagger, se convirtió en un asunto esencial para la educación, pedae, del hombre particular, el idiens. Para Laín Entralgo, Hipócrates, autor del Tratado sobre la Medicina Antigua, tomando conciencia de las limitaciones del idiens, apuntará la necesidad de escribir la doctrina médica de un modo inteligible para el ciudadano común. En su libro sobre las afecciones se proclama la conveniencia de que el profano, el mero particular o idiens, adquiera cierta formación médica, de ahí la importancia de acercar el conocimiento usando una divulgación lo más accesible posible. El idiota hipermoderno. Todos, alguna vez, nos hemos comportado como idiotas, lo que no quiere decir que necesariamente lo seamos, porque el idiota, como dice mi madre, no descansa. Pero como la calificación de idiota suele estar contextualizada, quizá podamos buscar algunas cuestiones comunes para ver si encajamos en la nueva idiotez. El idiota hipermoderno no necesita contrastar informaciones porque se somete a su sesgo de confirmación y tachará de conspiración, manipulación o falsedad cualquier evidencia que pudiera negar o poner en duda aquello de lo que está convencido. Su interés se centra más en su percepción de la verdad que en la verdad misma. Dirá Kant que el menor de edad intelectual se caracteriza por varios atributos entre los que destacan dos, pereza y cobardía. Si sustituimos este segundo por el de soberbia, creo que podemos hacernos una idea del perfil de este idiota hipermoderno. Mauricio Ferrari sostiene que el idiota es una persona configurada por la comodidad del mundo actual, fruto del progreso del que disfrutamos. La tecnología lo ha facilitado todo, convirtiendo la realidad en algo más simple, evidente, sencillo, pero ha ido mermando nuestra agilidad, ha potenciado la pereza y ha debilitado la capacidad analítica y memorística. A esto se le suma que los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, desde la perspectiva de Humberto Eco,
han provocado una amplificación del poder de la voz del idiota, lo que supone aumentar su campo de acción y su capacidad damnificadora. Para el pensador italiano estamos ante la invasión de los imbéciles. Todo el interés del idiota actual se centra en reafirmar sus creencias y considera de vital importancia hacerlas públicas. Como buen idiota, ha perdido la capacidad de escuchar al otro, de leer al otro, a aquel que piensa de manera diferente a él, de prestar atención al otro, y se sume en la soberbia del ego. Se refugia en un proyecto de vida bañado de egocentrismo que encuentra amparo y reafirmación en lo virtual. Expresa su convenida y furibunda opinión en redes sociales sin el menor pudor y en caso de disputa, niega la mayor o bloquea al debatiente, imposibilitando así la propia capacidad de salir de la idiotez. El idiota hipermoderno, o bien carece de miedo, o bien lo percibe en los lugares más inverosímiles. Al no descubrir los límites de sus capacidades, concibe que tanto él como el mundo son ilimitados, siempre habrá una solución adecuada a su visión de la vida, de ahí la ausencia de cautela. El miedo, en cualquier persona normal, nos genera dudas e incertidumbre, incluso nos puede llegar a bloquear, pero el idiota, al no ser capaz de percibirlo en situaciones pavorosas como la crisis de la COVID-19, actúa con menosprecio hacia los otros, sois unos cagones, el virus no es para tanto, sois unos exagerados. Existe toda una industria de la felicidad para idiotas que les ofrece incentivos emocionales a modo de experiencias y como la experiencia solo puede ser subjetiva, el idiota termina reafirmando su propio compromiso consigo mismo, obviando toda responsabilidad y esfuerzo hacia los demás. Solo le valdrá la pena aquello que se oriente al refuerzo de su ideario. En las redes los idiotas han encontrado comunidades de semejantes en los que se amparan y que se retroalimentan, presentando un mecanismo de supervivencia que los hace cada vez más fuertes. Son multitud, de ahí que la persona que funciona con pensamiento crítico se encuentre con serios problemas de adaptación ante ellos. Los científicos Justin Kruger y David Dunning se empeñaron en demostrar algo que para todos era evidente: las personas que son menos competentes o hábiles en alguna capacidad cognitiva suelen hacer estimaciones muy altas y precisas sobre cuestiones muy especializadas de las que ellos no tienen ni idea, pero están convencidos de que saben más incluso que los propios especialistas. Es un tema de confianza y conocimiento. Son incompetentes inconscientes. Con apenas unos minutos de lectura, un par de fuentes y mucho arrojo, concluyen que su perspectiva sobre la cuestión, sobre política, economía, pedagogía, está muy bien fundamentada y es, probablemente, mejor que la de los expertos, que son incapaces de alcanzar su clarividencia. ¿Por qué sucede esto? Pues básicamente porque aquellas aptitudes, competencias, contenidos que necesitamos para poder dominar a fondo una cuestión son los mismos que se precisan para evaluar el nivel que tenemos sobre ese tema. Si solo poseemos un microconocimiento de algo, es muy probable que lo valoremos con las competencias que nos aporta ese microconocimiento y, sin darnos cuenta, creamos emitir un juicio justificado, ya que hemos realizado el contraste con aquellas fuentes que hemos usado para crear nuestra opinión. Esto es lo que le ocurre al que critica al entrenador de fútbol porque, como aficionado que ve muchos partidos, que lee los periódicos deportivos y escucha las tertulias, cree saber lo suficiente para corregir a un entrenador de fútbol profesional. Lo mismo nos pasa cuando, a partir del titular de una noticia, criticamos y damos soluciones a las decisiones de los políticos, o cuando les decimos a los maestros de nuestros hijos cómo tienen que dar clases sin tener nosotros la más remota idea de pedagogía. 4 estereotipos de la estupidez humana. Hay un historiador y economista italiano, Carlo Maria Cipale, que escribió sobre las leyes fundamentales de la estupidez humana. Reduce el comportamiento a 4 estereotipos en función del coste/beneficio. El malvado te fastidia a ti y se beneficia. El incauto trata de beneficiarse él, pero le sale mal y te beneficia a ti sin quererlo. El inteligente beneficia a los dos, y el idiota te perjudica a ti, encima, o no saca provecho o se perjudica él. En sus análisis destacó 4 puntos que deben tenerse en cuenta. 1. Siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. En parte se debe a las dinámicas de aceleración e hiperestímulos que no facilitan el proceso de reflexión. 2. La probabilidad de que una persona cualquiera sea una estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona.
Factores como la educación o el ambiente social no tienen nada que ver con la estupidez, siempre existe un porcentaje de estúpidos en todos los lugares. 3. Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. En algunas ocasiones sufrimos una pérdida de tiempo, de dinero, de energía, de apetito, incluso de buen humor por culpa de un idiota al que se le ha ocurrido fastidiar sin más. Esto es lo más cercano al absurdo que existe. 4. Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que, en cualquier momento y lugar, y en cualquier circunstancia, tratar o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costosísimo error. El imbécil. Y luego tenemos al imbécil, vocablo que en su raíz posee la palabra báculo, bastón. Existe una ambigüedad a la hora de acercarnos al significado de imbécil que está relacionada con la posibilidad de interpretarla desde el punto de vista del joven o del anciano. Bajo el prisma del primero, el imbécil sería la persona joven y vigorosa que, precisamente por esta bisoñez, cree no necesitar el bastón, báculo, y al no poseer la sabiduría de la experiencia comete imbecilidades. Pero también podría descifrarse como aquel que no es capaz de sostenerse por sí mismo, que precisa bastón, es decir, el anciano. Desde esta acepción el imbécil procede del latín imbecilis, que significa débil, enfermo, pusilánime. En la primera significación, el joven imbécil pone de manifiesto esa soberbia del que se siente sobrecualificado para encarar la vida sin guía alguna y no cree que nadie pueda enseñarle nada, ya que considera que él tiene el potencial y la capacidad necesaria para conseguir lo que se proponga de manera autónoma. Este tipo de imbécil desprecia la sabiduría que aporta la experiencia de vida de otras personas, no se deja aconsejar. En la segunda acepción, el imbécil es el débil, el que no tiene base, el que carece de apoyo. Si bien parece tener una relación con la edad, es de justicia que se lo concedamos a cualquier persona, independientemente de su año de nacimiento, ya que la falta de base empieza a ser preocupante a todas las edades. Esto termina redundando en algo que Ortega y Gasset ya postuló sobre los imbéciles, a los que además adjetivó como testarudos. Cuando un loco o un imbécil se convence de algo, no se da por convencido él solo, sino que al mismo tiempo cree que están convencidos todos los demás mortales. No consideran, pues, necesario esforzarse en persuadir a los demás, poniendo los medios oportunos, les basta con proclamar, con pronunciar la opinión de que se trata. No me gustaría terminar este capítulo sin hablar de un tipo de imbecilidad en la que frecuentemente caemos todos y que está relacionada con esa necesidad de ser aceptado en el grupo. En más de una ocasión sometemos nuestra personalidad y la forzamos asumiendo la identidad de un grupo para no ser señalados como diferentes. Dependiendo de la ocasión, nos negamos a nosotros mismos, nos autocensuramos con tal de encajar con el resto. Como muestra, bien nos podría valer el experimento que realizó en los años 50 del siglo pasado Solomon Asch, mediante el que descubrió que el peso del grupo puede llegar a ser mayor que la propia concepción de la verdad. En su experimento los participantes tenían que contestar una serie de preguntas muy simples, casi evidentes, como por ejemplo cuál de las líneas presentadas era más larga. De primeras, los 8 participantes ofrecían respuestas correctas para no levantar sospechas. Solo uno de ellos era el sujeto del experimento. Después de contestar bien casi todas las preguntas, los 7 señuelos ofrecían algunas respuestas evidentemente incorrectas. Asch descubrió que cuando los sujetos estaban rodeados de personas que se equivocaban en la respuesta, más de un tercio de ellos se dejaba llevar por el grupo y también señalaba la respuesta incorrecta, aun creyendo que estaban en un error. Si no tenemos una personalidad asentada y las ideas claras, puede que caigamos en este tipo de imbecilidad porque, incluso poseyendo una buena base, teniendo ese bastón sujeto, somos capaces de obviarlo con tal de encajar en un grupo, de no destacar demasiado, de no sacar la cabeza, demostrando que podemos ser unos imbéciles de la autocensura. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre.
Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.